En esta serie de mensajes estamos considerando un pacto único, diferente. Un pacto único en su clase, un pacto que no es entre simples o meros seres humanos. Es un pacto que trasciende todo eso, es el pacto de Dios con su pueblo. Y esto es muy distinto. El pacto de Dios con su pueblo es cuando hablamos de algo en particular. Nos estamos refiriendo a la manera que tiene Dios de administrar su relación con el hombre. El pacto es el marco conceptual de nuestra relación con Dios. El marco conceptual de nuestra relación con Dios. Es decir, el Señor hace o deja de hacer cosas con base a lo que se ha pactado. Y entonces podemos decir que el pacto es una relación solemne, no cualquier relación, divinamente establecida entre Dios y los hombres. Y toda relación que Dios ha sostenido con el ser humano se ha regido por medio del pacto a través de la historia. Y hemos dicho también que aunque en la historia bíblica podamos observar muchas manifestaciones de pactos entre Dios y los hombres, no debemos confundirnos y pensar que se trata de pactos aislados, independientes, desconectados, separados o irrelevantes uno del otro, uno respecto a los demás. Todo lo contrario, los pactos mencionados en la Biblia, por ejemplo, el pacto con Noé, con Abraham, con Moisés, el davídico, con David, y hasta el nuevo pacto en el Nuevo Testamento, no son esencialmente cosas distintas, son manifestaciones de uno y el mismo pacto. Entonces, todas estas manifestaciones históricas, todas estas manifestaciones particulares del pacto se agrupan, se conectan bajo una sola categoría que llamamos el pacto de gracia. Que como lo dice su nombre, la gracia, el favor y bendición no merecida es lo esencial. Entonces, Dios en su gracia se acerca al ser humano. La gracia es lo que lo caracteriza, la gracia de Dios. Entonces, aunque veamos varias menciones de pactos de Dios con personas en momentos específicos, lo vas a ver en la historia, épocas determinadas, se trata de una sola gran historia en diferentes fases de desarrollo. Y en pocas palabras tenemos el pacto de gracia desde Génesis 3 hasta Apocalipsis 22, el mismo pacto todo el tiempo en la Escritura. Y ahora bien, si es así, el que inicia, el que sostiene este pacto es Dios mismo. Él es Dios de pacto que ha tenido la iniciativa de relacionarse con el ser humano, estableciendo soberanamente los términos de esta relación a través del pacto. Y en el pacto vemos que hay otra parte, ¿no?, que está allí en juego, que somos los seres humanos. Otra parte que somos también protagonistas en este pacto. Nosotros somos los súbditos de ese pacto. Y esa dimensión del pacto es la que vamos a mirar un poco. Si estás en relación de pacto con alguien, estás comprometido con esa persona. Entonces, somos los súbditos de Dios que vivimos comprometidos. ¿Con qué? Con su causa, con su voluntad, con su misión para nosotros, con su voluntad para nuestras vidas y sus mandatos. Todo eso incluye ser súbdito de alguien. Si miras la Escritura y si observamos la Escritura, vamos a notar que a lo largo de la historia, el desarrollo histórico del pacto de gracia, los súbditos del pacto son llamados primeramente, son llamados por Dios, por decisión soberana de gracia, por parte de Dios. Así lo hizo Dios con Noé, como lo vimos la semana pasada. Ese fue el pacto que miramos la semana pasada. Pero lo hizo así también con Abraham, y lo hizo con Moisés, y lo hizo con David. Y en el nuevo pacto se derrama su gracia, se muestra y se cumple en Jesucristo, que habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad, como nos dice el Evangelio de Juan. Entonces, recordemos que en tiempos de Noé toda la humanidad fue destruida, excepto Noé, quien halló gracia delante del Señor, como miramos la semana pasada. Pero Abraham también fue llamado del paganismo para servir a Dios. Y le fueron dadas promesas por gracia impresionantes. Moisés fue un fugitivo que se estaba escondiendo de la justicia egipcia y es llamado por gracia para ser el libertador de Israel. David era el más insignificante de su familia. Sin embargo, Dios lo escogió por gracia para ser el rey de su pueblo. Entonces, en el nuevo pacto todos llegamos a él por la gracia demostrada, sellada en Jesucristo. Y quiere decir esto que entonces ninguno de nosotros merece estar en él. Ninguno de nosotros merece estar en el pacto porque es por gracia. Por eso se llama pacto de gracia. Y esta relación la inicia Dios. No nosotros, no porque lo merecemos, sino porque Él así lo ha querido. Y me atrevo a decir que lo hace porque nos ama.
Lo hace porque nos ama, lo hace porque te ama y te quiere incluir en ese pacto. Ahora bien, hay algo más que importante observar de los súbditos del pacto, que somos nosotros si estamos en él. Y esto es que no solo los adultos que pactan son tomados en cuenta en el pacto, sino también sus descendientes. Lo que vimos la semana pasada, lo vemos en otros pactos, no solo en el de Noé. Los hijos y los hijos de sus hijos. Ellos también son herederos de las bendiciones y promesas del pacto, también son herederos de los compromisos y las expectativas del pacto. O sea, si tú eres hijo de alguien que está en este pacto, se espera lo mismo, un compromiso con Dios, pero se espera también que cumplas con las expectativas. Y vas a tener las bendiciones y las promesas si aceptas vivir en ese pacto, si decides vivir allí, en ese pacto. Hay una canción que cantamos tanto en la pandemia que hablaba de los hijos de sus hijos y los hijos de sus hijos. ¿Recuerdan esa canción que cantamos tantas veces, que se cantó en múltiples idiomas durante la pandemia? ¿Recuerdan esa canción que la bendición era para los hijos de sus hijos y todas las generaciones, ¿verdad? Que te cubra con su gracia, hasta 1000 generaciones, decía la canción. Hace referencia a esto que la Biblia ya estableció y lo que Dios ha dicho. Y aunque vimos el pacto con Noé, lo mismo vemos en el pacto con Abraham. Dios le dice a Abraham, estableceré mi pacto contigo, en Génesis 17, 7 al 8. Y con tu descendencia, como pacto perpetuo por todas las generaciones. Yo seré tu Dios y el Dios de tus descendientes. A ti y a tu descendencia les daré una posesión perpetua. Toda la tierra de Canaán, donde ahora andan peregrinando, y yo seré su Dios. Y yo seré su Dios. Hoy mientras miraba la adoración, acá veía una generación nueva acá arriba, que eran los niños de la iglesia. Si se fijan bien, muchos de los que están aquí eran los niños de la iglesia hace un tiempo atrás. No hace mucho. Uno cree que hace mucho, pero no tanto. 10 años atrás, 15 años atrás, eran los niños. Y esa generación está adorando acá. En aquella época, los que ya tenemos más años eran los que estábamos aquí interpretando casi todos. Y miraba y decía, ahí vemos algo de lo que implica que la promesa de Dios es de generación en generación. Vemos otra generación que se levanta para adorar, otra generación que se levanta para servir al Señor. Entonces Dios nos incluye a nuestros hijos y a nuestros nietos. ¿Y qué podemos decir de Moisés? Con Moisés que quedan bien puntuales, bien claras las estipulaciones del pacto y en toda la ley. Se implica que las expectativas, es que había un pacto que continuaba. Deuteronomio 6, 1 al 2 dice, estos son los mandamientos, preceptos y normas que el Señor, tu Dios, mandó, que yo te enseñara, para que las pongas en práctica en la tierra de la que vas a tomar posesión, para que durante toda tu vida, tú y tus hijos y tus nietos honren al Señor tu Dios, cumpliendo todos los preceptos y mandamientos que te doy, y para que disfrutes de larga vida. Los descendientes estaban incluidos, estipulaciones, bendiciones, expectativas del pacto con Dios. Y si miramos esto en el pacto con David, la promesa también pactual con David incluía a sus descendientes que ocuparían el trono del pueblo de Dios, como se reconoce también en la Biblia. En Crónicas 13:5 dice, en forma de pregunta, ¿no saben que el Señor Dios de Israel concedió para siempre el reino de Israel a David y a sus descendientes mediante un pacto inalterable? ¿Y qué hay del nuevo pacto? El pacto de Cristo, el pacto de gracia, que es el cumplimiento, ¿verdad?, de todo ese viaje, de todos esos pactos, es la consumación de todos esos pactos. En el pacto de Jesucristo, que es el mediador, están los creyentes y sus descendientes incluidos. En el Nuevo Testamento encontramos los descendientes allí, aún incluidos, como vemos en Hechos 2, 38 al 39. Dice la Biblia, Nuevo Testamento, ya no el Antiguo, arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. Y en efecto, la promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Y volvemos a la repetición. No dejes de orar por tus hijos, nietos, no dejes de orar por ellos y confiar que están dentro de este pacto. Sí tienen que tomar decisiones en el proceso y no siempre serán las más acertadas. Se equivocarán como yo me equivoqué, como tú te equivocaste. En algún momento se alejarán un poco, regresarán, pero no olvides que están en esa promesa de pacto. No olvides que están allí y que Dios los llama también. Dios los va a llamar. El punto de aquí es que estamos
señalando lo importante, que los súbditos del pacto, los adultos como sus descendientes, están en esa relación soberana establecida por Dios, por pura gracia. La vida de los súbditos va a ser afectada por el hecho de estar en el pacto y nos debe llevar a estar comprometidos con Dios. El pacto es compromiso. Entonces vamos a mirar esta idea en Deuteronomio 7, 6 al 11 y 1 de Pedro 2, 9 al 12. Vamos a considerar dos pasajes, uno del Antiguo y uno del Nuevo. El del Antiguo Testamento, Deuteronomio 7, 6 al 11, está enmarcado en la fase del pacto de gracia correspondiente al pacto de Dios con su pueblo a través de Moisés. Sin olvidar que está en la ley allí, la ley existe, pero siempre ha sido gracia desde Génesis, lo que hemos tenido. Y el pasaje de 1 de Pedro se encuentra enmarcado en la fase de pacto de gracia del nuevo pacto, en Cristo. Y en ambos pasajes encontramos los mismos efectos. Se reciben los mismos beneficios, las mismas bendiciones en ambos lugares, en ambos pasajes, uno en el Antiguo y uno en el Nuevo Testamento. Estos pasajes, vamos a ver allí en estos pasajes tres efectos de esta vida pactual, de estar en pacto con Dios. En primer lugar, el pacto provee a los súbditos una identidad. Deuteronomio 7:6, porque para el Señor tu Dios, tú eres un pueblo santo. Él te eligió para que fuera su posesión exclusiva entre todos los pueblos de la tierra. De entrada allí, comenzando allí. Se establece que los súbditos del pacto tienen un estatus, posición especial. Son llamados pueblo santo, pueblo apartado, separado para Dios. Los súbditos del pacto han sido apartados del mundo para ser de Dios, separados del pecado de los pueblos que están fuera del pacto para glorificar a Dios, escogidos de entre la humanidad caída para conformar una nueva humanidad en el pacto. Los súbditos del pacto son posesión exclusiva de Dios de entre los pueblos de la tierra. Entonces hay una identidad exclusiva, sin comparación, de este pueblo conformado por los súbditos del pacto. Dice la Biblia, Dios nos eligió para, es decir, estos actos de gracia de Dios sacaron a sus súbditos de lo que eran antes para hacer algo distinto, para ser un pueblo santo, elegido, posesión exclusiva. Y cuando lees el Antiguo Testamento y lees los mandamientos en la ley de Moisés, las regulaciones, los mandatos, tienes que tener esto en cuenta. Todas estas estipulaciones estaban allí para remarcar que los súbditos del pacto forman parte de un pueblo peculiar, distinto, apartado para Dios. Un pueblo que ha de distinguirse de todas las demás personas de la tierra que no están en el pacto. Este pueblo tiene una identidad distinta. Pedro, en el Nuevo Testamento, remarca lo mismo, la misma identidad. Los súbditos del pacto tienen una identidad también particular. Dice 1 de Pedro 2, 9 al 10, 1 de Pedro 2, 9 al 10, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. Y comienza el pasaje, pero ustedes, o más ustedes, pero haciendo un contraste entre un grupo de personas y su audiencia original. ¿En qué se contrastan? ¿Por qué son diferentes? Yendo al contexto, miras allí y es lo siguiente: las personas con las que contrasta su audiencia han rechazado deliberadamente creer en Jesús. Hay una manera de desechar a Cristo, han desechado a Cristo y en su incredulidad han tropezado con la piedra angular que es Jesús para su propia condenación. Está diciendo, ustedes son una categoría distinta a los que han rechazado a Jesús. Ustedes son una categoría diferente a los que no siguen a Jesús. Ustedes son un real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pero hay unos que no han recibido a Jesús. No están allí, no están en esa categoría. Y no establezco yo la categoría, es Dios. Es Dios quien lo hace. Entonces, cuando establece esta categoría, está diciendo que algunos viven en incredulidad y otros viven en el pacto de Dios. Entonces, los que se acercan a Cristo, los que encuentran y entran al nuevo pacto, se vuelven piedras vivas de un edificio que Dios está construyendo, cuya piedra angular es Cristo mismo. Esa es la figura. Y ahí estamos hablando de una relación única. Los que se acercan a Cristo llegan a ser un sacerdocio santo. Ofrecen sacrificios espirituales. Este es el lenguaje del Antiguo Testamento. Es el lenguaje del templo antiguo, del sacerdocio antiguo. Y está en el Nuevo.
hace referencia a que ese pacto siempre ha sido el mismo. Y si algo caracterizaba al templo y al sacerdocio era el atributo de que era un lugar santo, apartado para Dios, separado para Dios. Entonces, si tú perteneces al pueblo del pacto, se supone que eso ocurre en tu vida también, o ha ocurrido ya. Eres separado, apartado para Dios. Y Dios se está aclarando a esa audiencia. Y a nosotros hoy, 2023, la característica especial que tienen los creyentes en Cristo, en ese nuevo edificio, sacerdocio santo que Dios está forjando en Cristo. Y en el verso 9, y siguiendo en el lenguaje del Antiguo Testamento, le da entonces unos títulos a la iglesia que hablan de santidad. Santidad. Si alguien piensa que la santidad no es parte de la vida cristiana, está muy lejos de lo que implica el pacto. Si alguien niega que la santidad no es necesaria, está muy lejos de lo que Dios quiere establecer con su pueblo. Yo no puedo estar en el pacto si no anhelo la santidad y si no vivo en santidad. Porque sin santidad nadie verá al Señor, dice la Escritura. La santidad es el resultado de esa experiencia del pacto. No estoy diciendo que tienes que volverte un santo para entrar al pacto. Si estás en el pacto, vives en santidad. Es una consecuencia. Es un resultado de la gracia de Dios obrando en nosotros. Ese es el resultado. Es la identidad de los súbditos del pacto en Jesucristo, que están fundados en la piedra, que es Cristo, la piedra angular, que son piedras vivas. Esa identidad, ustedes hermanos, que la tienen ya, no te la van a dar la cultura, las tendencias culturales, no te la va a dar las redes sociales, no te la va a dar la ideología del mundo, la ideología que se promueven, las ideologías contemporáneas. Esa identidad no te la va a dar lo que es trending, lo que es viral en las redes sociales, ni la moda, ni los medios de comunicación. Esa identidad es nueva y viene de Dios en Cristo Jesús. Esa es la nueva identidad que tú tienes que tener. Real sacerdocio, linaje escogido, nación santa, pueblo escogido que pertenece en una relación de gracia con Dios. Y si no estás en esa realidad, tienes que preguntarte si estás en el pacto. Esa es tu nueva identidad. Todos los títulos de identidad nos hablan de santidad. Una familia que ha sido apartada de entre las familias de la tierra para ser de Dios. Real sacerdocio. Eso, ser sacerdote, santo de Dios, que vive, sirve, ministra en su presencia, lo que hacían ellos a todas las naciones. Antes al pueblo judío, pero ahora a todas las naciones. Somos nación santa, una nación separada para bendecir a todas las naciones. Los misioneros bendicen a todas las naciones, la iglesia bendice a todas las naciones. Somos pueblo que le pertenece, ya no nos pertenecemos nosotros mismos, sino que somos de y para Dios. De Dios y para Dios. Si eres alguien que pertenece al pueblo, al pacto, vives de esa manera, eres de Dios, le perteneces y vives para Dios. Entonces esa es tu identidad en Cristo. No eres cualquier tipo de persona. No eres cualquier tipo de persona. Dios lo ha hecho y ha hecho que pertenezcas a su pueblo. Su posesión especial. Somos la posesión especial de Dios. Ahora, el pacto afecta algo más. En segundo lugar, el pacto provee a los súbditos una historia de gracia con Dios. Deuteronomio 7:7-8. El Señor se encariñó contigo y te eligió, aunque no eras el pueblo más numeroso, sino el más insignificante de todos. Lo hizo porque te ama y quería cumplir su juramento a tus antepasados. Por eso te rescató del poder del faraón, el rey de Egipto, y te sacó de la esclavitud con gran despliegue de fuerza. ¿Recuerdan eso, verdad? Egipto, ¿no? Las plagas, ¿recuerdan todo aquel despliegue de fuerza? El pacto ha sido establecido, sostenido, cumplido por Dios, por pura gracia. No es algo en nosotros que nos dé mérito, no es un mérito personal, no hay algo destacable en mí en particular, sino que siempre, de principio a fin, siempre ha sido Dios porque Dios amó primero y eligió por gracia. Entonces, nadie lo ha merecido jamás. Ni Moisés, ni Abraham, ni Noé, nadie, ni David, ni nosotros. Y no hay nada de qué presumir. Yo no puedo jactarme de nada. Lo único que
que se resalta es el amor, la fidelidad de Dios. Es una historia de amor y gracia con Dios. Y aquí el apóstol Pedro lo pone en otras palabras. Primera de Pedro 2:10, vamos al Nuevo Testamento. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo. ¿No se parece al verso que leímos de Deuteronomio? Pueblo pequeño y insignificante. Pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia. Eso es a la iglesia. Pero ahora ya la han recibido. Un pueblo que no merecía nada, pero ahora son pueblo. El pacto nos provee esa historia de gracia con Dios. No teníamos historia con Dios. Pero por su gracia ahora somos el pueblo del pacto. Tenemos la historia de gracia que podemos celebrar y que podemos vivir y disfrutar. Esto es algo para disfrutarlo. A veces pensamos que esta es una relación que nos vincula para limitarnos. A veces que pensamos que es para contenernos y vivir una vida limitada y amargada y demasiado sobria. Esto es para disfrutarlo. Dios te ha hecho parte de su pueblo, súbdito de ese pacto. Y la gracia de Dios está con nosotros y por nosotros. Si estamos allí, entonces es porque Dios tuvo misericordia de cada uno de nosotros. Eso es grande y eso es para celebrarlo y disfrutarlo. Dios, por su gracia, desde antes de la fundación del mundo, nos vio. ¿Cómo nos vio? ¿Cómo estábamos antes de recibir la gracia? ¿Recuerdan eso? Éramos despreciados, condenados, aborrecibles, despreciables. Pero fue movido a misericordia, nos eligió para que no enfrentáramos su justo juicio ni la condenación y recibiéramos la bendición de ser sus hijos para estar con Él para siempre. Y por su gracia nos ha incluido en su pacto. Y nos ha dado el privilegio de ser todo esto que Él ha dicho. Entonces, si somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Él, el pacto provee a los súbditos esa identidad, una nueva historia y también provee una nueva manera de vivir. Estar en el pacto debe afectar tu manera de vivir. Debe cambiar tu manera de vivir. Si no hay cambio, entonces tienes que preguntarte si estás en el pacto. Deuteronomio 7:9-11. Reconoce, por tanto, que el Señor tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel, que cumple su pacto generación tras generación y muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos, pero que destruye a quienes lo odian y no se tarda en darle su merecido. Por eso debes obedecer los mandamientos, los preceptos y las normas que hoy te mando que cumplas. Estipulaciones del pacto. Todo pacto tiene estipulaciones. La vida en el pacto implica una forma distinta, una manera de vivir diferente que se caracteriza por vivir de acuerdo con los preceptos y normas del Dios del pacto. El pacto establece estipulaciones, ahí están, bien claras. Entonces, ¿cómo yo no voy a confiar en la sabiduría de Dios, de nuestro Dios del pacto, en sus normas y preceptos? Lo que Él ha dicho es porque es sabio. Si Él es el único Dios verdadero, es el Dios fiel y muestra su gran amor para con su pueblo, y esto es de generación en generación, entonces tengo que confiar en ese Dios que ha establecido el pacto. Es una relación de confianza, de fe. Y la respuesta a ese amor del Dios fiel, la nuestra, es responder en obediencia al Señor del pacto. Esa es la manera congruente de vivir. Es la manera de responder a la gracia de Dios. Es la obediencia que es fruto de la obra de gracia en nuestra vida. Y usted dice, pero eso era en el Antiguo Testamento. No, eso, los preceptos, los mandamientos, eso ya pasó. Eso no es para nosotros y quizás tiene eso en su mente y dice, no, es que allí ya eso se abrogó, se eliminó. Bueno, hay una ley ceremonial que se abrogó, sí, ceremonial sí. La civil quizás, pero la moral no. La ley moral no se eliminó. Podemos dejar fuera los rituales, la ley ceremonial, podemos dejar fuera que ya no tenemos que llevarlo a cabo, los rituales judíos. Podemos dejar fuera la ley civil que regía la vida diaria en el pueblo judío, pero la moral no. Entonces, aunque estamos en la gracia, Dios nos llama a una vida distinta que procura esto. Dice Pedro, 1 de Pedro 2:11-12, queridos hermanos, les ruego como extranjeros y peregrinos en este mundo, que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacerle mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Mantengan esa buena conducta. Aquí está hablando de lo que hacemos, de obediencia, está hablando de respuesta, está hablando de cumplimiento dentro del pacto. Estás en la gracia, pero se espera esto como respuesta. Una vida consecuente con lo que creemos.
Una vida consecuente con lo que decimos creer. Si vivo de una manera y creo de otra, o no estoy en el pacto o no lo entiendo. O no estoy en el pacto o no lo entiendo. Si yo digo que quiero alabar a Dios y glorificarle con mi vida, pero entonces mi vida toda, mi vida va en la dirección contraria. Veo lo que no debo ver, hago lo que no debo hacer. Hay una gran contradicción, no es congruente. Las obras hablan de esa fe. Hablan de ella. Es la evidencia. Por eso la fe sin obras es muerta, nos dice la Biblia. Hay una obra que demuestra esa fe, que debe demostrarla. Hay una obra que ocurre y es evidencia de esa fe, si es genuina. Y tiene que haber entonces lo que ya hemos dicho, santidad. Y este pasaje se refiere a los creyentes como extranjeros y peregrinos, personas que no pertenecen al lugar donde viven, cuya nacionalidad, su identidad, historia, estilo de vida no corresponde al lugar donde viven. Y nuevamente, aquí se hace una alusión al hecho de ser un pueblo del pacto viviendo aún en un mundo que no encaja con nosotros. Y describe cómo vivimos como pueblo del pacto en este mundo. Y aquí hay dos cosas importantes. Que primero es que nuestro estilo de vida consiste en abstenernos de los deseos pecaminosos que combaten contra el alma. Te pregunto si te estás comportando de esa manera, si estás viviendo, combatiendo con los deseos pecaminosos que están allí y combaten contra el alma todo el tiempo. Somos tentados todo el tiempo. Es una realidad. Pero tu vida consiste en abstenerte de los deseos pecaminosos o no. Eso es lo que se define. Lo primero entonces es aprender a decir no a aquellas cosas que ofenden a Dios. Esa es una señal de vivir en el pacto. Aprender a evitar aquellas cosas que pervierten nuestra alma, lo que vemos, a lo que nos exponemos, lo que miramos en las redes sociales, lo que miramos en las películas, en las series, en todo. Aprender a evitar aquellas cosas que pervierten nuestra alma, aquellas cosas que nos alejan de nuestro amor y confianza a Dios, las ideologías que nos quieren alejar de esto. Nuestro estilo de vida de santidad consiste primeramente en abstenernos de aquellas cosas que ofenden a Dios y nos perjudican para creer en la fe. Aunque sigamos viviendo en un mundo que se caracteriza por ofender y vivir en contra de Dios, vives contra la corriente. Y es posible que aún haciendo lo correcto la gente te señale porque lo estás haciendo y qué mal. Hay muchas cosas que hoy día la gente condena que hacen los cristianos. Los cristianos creemos algunas cosas que el mundo no ve bien y nos señalan como que estamos mal. Pero le pasaba a la iglesia primitiva. A la iglesia primitiva la juzgaban, la señalaban por muchas cosas. Si hablaban de la sangre de Cristo y comer el cuerpo de Cristo, la sangre, decían que eran caníbales, los romanos. Así que imagínense al grado que podía llegar a estas distorsiones. Porque no entendían la fe cristiana. Y a veces no nos entienden cuando decimos que hay que vivir en santidad, en pureza moral, que no creemos en esto, en aquello, que no aceptamos el matrimonio tal, porque entendemos que no es el bíblico. No nos entienden. Pero eso no importa. Lo que está diciendo la Biblia es que tienes que vivir de forma consecuente a tu fe. Pero nuestro estilo de vida de santidad, entonces, no solo consiste en decir que no a unas cosas, también consiste en decir que sí a lo que glorifica a Dios. A anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero dice que mantengamos una conducta ejemplar, que estemos llenos de acciones y palabras que reflejan la ética del reino de Dios. Amar, servir. Que nuestras acciones y palabras digan quién es nuestro rey, para quién vivimos, de quién somos. De tal manera que Dios sea glorificado y no nosotros, que su nombre sea exaltado, que Él sea más adorado, que Él sea más glorificado por todos. Entonces, si estamos en el pacto de gracia, somos parte del pueblo del pacto, conectados con los santos del pasado, desde tiempos bíblicos, como súbditos del pacto de hoy. Y no solo nosotros, sino también nuestros descendientes, los que vienen en el futuro también. Y somos bendecidos con todos esos privilegios. Y si nuestros descendientes están incluidos, entonces debemos ser muy intencionales en guiar a la nueva generación en la vida del pacto. Que entiendan, los nuevos, los que llegan, los niños, los jóvenes, que entiendan que viven en ese pacto con su nueva identidad, de historia de gracia y manera de vivir que es distinta. Si eres padre, abuelo, tienes que modelar la vida del pacto a tus hijos. Hay que entender eso de una vez, que somos responsables de perpetuar el pacto a la siguiente generación como padres. Que no se va a dar estrictamente en el vacío, que tú tienes un rol, una responsabilidad. La comunidad del pacto, la iglesia ayuda, qué bien, nos ayuda, pero los responsables primarios de perpetuar ese pacto somos nosotros, los padres o abuelos.
o cuidadores, o tíos, los que podemos dar el ejemplo. Entonces Dios nos ha dado esa grande responsabilidad, que es hermosa, pero es grande. Y esto es un llamado a ser discipuladores de nuestros hijos. Tú puedes ser un buen proveedor de tus hijos, puedes ser un buen cuidador de tus hijos, pero tienes que ser discipulador de tu hijo o hija para establecerlos en el pacto. Discipulador. Discipular generaciones. Entonces entendemos esto, la relación de pacto con Dios no es solamente individual, implica tu comunidad, tu iglesia, tu hermandad, tu pueblo, es un colectivo, tu familia inmediata. Creemos en nuestra relación con Dios, en la vida del pacto, pero nos vamos conectando en la comunidad del pacto. Entonces, si te alejas de la gente del pacto, no lo vas a poder cumplir. Si te alejas de la gente del pacto, no lo vas a poder cumplir. Si te alejas de la gente del pacto, vas a tener una vida incompleta dentro de ese pacto. Vas a estar viviendo más parecido a un mundo, al que vive en un mundo confuso, en un mundo que es contrario a lo que es vivir en el pacto. Nuestra visión se va a afectar. Va a entrar esa miopía espiritual en nuestra vida. Anorexia espiritual. Debilidad espiritual. Porque nos alejamos de la comunidad del pacto. Necesitas vivir en comunión, en adoración con una comunidad para vivir el pacto. Súbditos del rey, comprometidos. Por eso comprometidos con Dios. E invertir tu vida para que otros sigan creciendo en esa relación de pacto con Dios. Tú, que hace tiempo que estás en el pacto, vas a encontrar a tu alrededor personas que necesitan ser animadas, quizá aquí mismo en la iglesia, enseñadas, formadas como discípulos del Señor del pacto. Y pregúntate a quién puedo ayudar a dar el siguiente paso en su relación con Dios. ¿Qué puedo hacer para que cambien su mentalidad y puedan recibir la mentalidad de vivir dentro del pacto? ¿Qué tú puedes dar? Ahora es tiempo de dar. Llevas 20, 25 años en la iglesia y no has dado ese paso de guiar a otro al discipulado. Es tiempo entonces invertir tu vida en alguien más para que esa persona siga avanzando en su relación con Dios. Y yo no quiero seguir hablando tanto tiempo del pacto, pero es que determina muchas cosas. Tienes que repensar cómo vives la vida y tu relación con Dios. Y en términos de una categoría que va más allá de ser individualista, separatista, como el mundo nos quiere vender, como la cultura vive. Somos pueblos del pacto de gracia, vivimos en comunidad, Dios nos sacó de las tinieblas a su luz admirable para ser un pueblo con una identidad única, una historia de gracia, un estilo de vida único para la gloria de Dios. ¿Cuán importante es el arrepentimiento antes de la renovación? ¿Cuán importante es la confesión antes de un despertar espiritual? ¿Cuán importante es confesar el pecado antes de una sanación o una renovación de nuestras vidas? En la Biblia siempre hubo renovaciones, avivamientos, sanaciones nacionales, renovaciones culturales completas, pero siempre comenzaban confesando los pecados. Siempre, el inicio fue ese. A lo largo de la Escritura vas a ver reyes, profetas de Dios, que son llevados a confesar, a arrepentirse del pecado de sus pueblos, de forma clara. Y el Señor respondió con sanación, con restauración, con renovación, como siempre lo prometió en la Escritura. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare. Eso dice la Biblia. Y abandonar sus malos caminos. Entonces yo iré desde los cielos. Siempre ha sido así. Se ha dejado de hablar de perdón, necesidad de perdón en la iglesia. Se ha dejado de hablar de pecado. Se ha dejado de hablar de confesión. Se ha dejado de hablar de arrepentimiento. Nos hemos ido con la cultura del yo. ¿Qué yo quiero? ¿Qué necesito? ¿Cuán grande soy? Y en lugar de decir cuán grande es Dios, como cantamos hoy. Entonces ahora hay una oración que necesitamos, colectiva. Perdona nuestras ofensas. De todas las oraciones, perdona nuestras ofensas y nuestras iniquidades. No va a haber renovación, ni restauración, ni crecimiento,
No va a ocurrir nada de esto. No se va a mostrar la gloria de Dios en los que viven en el pacto a menos que haya confesión corporal del cuerpo de Cristo, que siempre ha sido vital, que desde la iglesia primitiva ha sido así. Si algo necesitamos en la iglesia es una cultura de arrepentimiento, que era el corazón de la iglesia del Nuevo Testamento. Y esa cultura de arrepentimiento puede llevarnos a vivir en santidad, agradando a Dios en medio del pacto que Él ha establecido. Y te invito a orar. Dios de pactos, eres un Dios de misericordia y que por gracia y por tu amor has establecido esa relación con tus hijos. Y nos llamas desde nuestra miseria, nos llamas desde nuestra condición pobre, sin merecerlo, siendo nada. Ni siquiera éramos pueblo, como dice el Nuevo Testamento, o a lo más, un pueblo insignificante, como dice el Antiguo Testamento. Nos llamas a algo que no podíamos imaginar, a ser tus súbditos en este pacto de gracia, por tu amor, a ser tu posesión más preciosa, aunque no lo merezcamos. Ayúdanos, Señor, a no olvidar cuán grande es tu amor. Ayúdanos a no olvidar que no merecemos nada de esto, pero nos has llamado a ser pueblo escogido y nación santa, ese linaje escogido, pueblo adquirido por Dios, que vive de forma distinta, que tiene la identidad que tú le das, que vivimos la historia de gracia y dentro de esa historia de gracia quieres bendecir a esta generación, a la que se levanta y a la próxima, por el pacto que has establecido. Renueva nuestras almas. Restaura nuestras vidas. Haz las cosas nuevas mientras nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados. Mientras confesamos nuestra maldad, o al menos nuestra indiferencia. Obra en nuestras vidas, Señor, para que no vivamos en una miopía espiritual ni una anorexia espiritual, sino fortalecidos en ti, con la visión clara que tienes para nuestra vida, agradándote en todo, capaces de vivir en santidad por tu gracia, no por lo que somos, y como resultado de la fe, como resultado de tu obra en nuestras vidas, no como un requisito para alcanzar estar en una buena relación contigo o dentro del pacto, sino como resultado de ser hijos tuyos y estar en ese pacto de gracia. Bendice cada hermano en esta hora, cada hermana aquí, cada familia y matrimonio. Los que están aquí en esta hora, los que no han podido estar, los que están en el hogar, o si alguien está viéndonos en las redes sociales o escuchando en la radio, bendice sus vidas también. Que puedan entrar en esta relación de gracia, de pacto, con un Dios que nos ama eternamente, que inicia toda la obra de salvación, que inicia la obra de gracia y perdón, y que solo quiere de nosotros una respuesta de entrega y obediencia en el nombre de Jesús. Que cada día reconozcamos cuánto te necesitamos y que ese arrepentimiento se vuelva en nuestras vidas algo constante, porque dependemos de ti en todo. Gracias por tu favor inmerecido, gracias por tu gracia que nos sostiene, gracias por tu perdón. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén.